Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy, como es la Asunción de la Virgen María. Hoy, a la víspera de la celebración de la Asunción de nuestra Madre Santísima a los cielos, celebración que se hace en Guatemala el 15 de agosto de cada año para la capital de Guatemala. Nos vamos a poner en la presencia del Señor para que Él nos guíe, nos respalde, para poder comprender y entender el tema de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, a esta hora de la tarde, Señor, te suplicamos que vengas con ángeles y arcángeles, que envíes de tu Espíritu Santo para que nos pueda guiar, para que nos pueda reconfortar, para que pueda ayudarnos, para que nuestra mente y nuestro espíritu estén conectados junto a ti, para poder hablar de nuestra Madre Santísima, a la que rogamos, suplicamos su intercesión día a día por cada uno de nosotros. Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te alabamos en todo momento de nuestra vida, Señor, porque tú eres grande y tú eres maravilloso, tú eres el único Dios bondadoso, que recurrimos a ti y tú eres el que siempre está a nuestro lado, el que camina junto a nosotros, el que nos lleva de la mano. Toma, Señor, nuestra mente, nuestra boca, nuestros labios, Señor, para poder venir a alabar y glorificar el santo nombre, tu santo nombre, Señor, y el de tu Madre Santísima, la Virgen María. Bendito, alabado, glorificado, todo el tiempo de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por tu presencia en esta tarde, porque sabemos que tú vas a ser el que nos va a guiar, amado Jesús. Bendito seas, alabado, glorificado seas por siempre. Amén y amén. La fiesta de la Asunción significa que la Virgen María, al término de su peregrinación terrena y en virtud de su contribución a la historia de la salvación como Madre del Redentor, fue liberada por la gracia de Dios de la corrupción del sepulcro y elevada en cuerpo y alma a los cielos, donde está y actúa como mediadora. Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia de acuerdo a la tradición y doctrina de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos, que la Virgen María, la Madre de Jesucristo, cumplido el curso de su vida terrestre, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. No debe confundirse con la ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo. Este traslado es llamado Assumptio Beatae Mariae Virginis, Asunción de la Bienaventurada Virgen María, por los católicos, cuya doctrina fue definida como dogma de fe. Más adelante vamos a ver qué significa un dogma de fe, que es una verdad de la que no puede dudarse, por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María, en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. La festividad se celebra el 15 de agosto. En esta oportunidad vamos
a escuchar que repetimos varias veces la Asunción de María y así a algunas fechas también dadas por algunos papas y algunos textos también que nos hablan de la Asunción de la Virgen María. Como la Asunción de la Virgen María es dogma de fe, no hay posibilidad de que seamos engañados al admitirlo, pues el Papa goza de la prerrogativa de la infalibilidad, como nos enseñó el Concilio Vaticano I en el año 1870. Dentro de la libertad para aceptar que María muriera, esta es una tradición muy metida en la creencia de los ortodoxos orientales. Hasta es muy visitada en Jerusalén la Basílica de la Dormición de la Virgen, que los bizantinos construyeron a comienzos del siglo V en el monte Eleón, que se está fuera de la muralla de la ciudad vieja y muy cerca de la basílica, donde está la tumba de David y el cenáculo donde Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena. En la cripta de la basílica, atendida por una comunidad de benedictinos que forman la abadía de la Dormición, como se le llama, hay una venerada imagen que representa a la Virgen acostada, como con un mosaico en la cúpula que representa a Jesucristo que viene a llevar su alma. Según una tradición muy antigua, el arcángel San Gabriel le habría anunciado a María que su hijo vendría a buscarla después de 3 días. El mismo Jesucristo había avisado a los apóstoles que se reunieran en Jerusalén para despedirse de María. Todos ellos habrían acompañado el cuerpo de María, que había sido enterrada junto a las tumbas de sus padres y de su esposo San José en Getsemaní, que está cerca de la Basílica de la Dormición. Pero Tomás no llegó a tiempo del entierro de María y quiso ver su cuerpo para despedirse de él. Cuando abrieron la tumba, el cuerpo de la Virgen no estaba y solo vieron los lienzos con que lo habían envuelto. Por la noche oyeron una música celestial y vieron a María, que suspendida en el aire les decía: alégrense, porque yo estaré con ustedes todos los días. La afirmación de que la Virgen, para parecerse más a su Hijo, habría sufrido el dolor de la muerte, ha tenido siempre muchos seguidores. En este caso, Jesús habría resucitado a su madre y a continuación la habría llevado al cielo para estar junto al Padre, como la esclava del Señor y junto a su amado esposo, el Espíritu Santo, según la tradición y teología de la Iglesia Católica. La Asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrena. No debe ser confundido con la ascensión, la cual se refiere a Jesucristo. Cada 15 de agosto celebramos el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos y se presentan 5 claves que ayudarán a entender mejor esta verdad sobre la fe católica. Primero, se debe conocer lo que significa un dogma. Brevemente diremos que el dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable
revelada por Dios a través de la Biblia o la Sagrada Tradición. Luego de ser proclamado, no se puede derogar o negar, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Para que una verdad se tome en dogma, es necesario que sea propuesta de manera directa por la Iglesia Católica a los fieles como parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia. 2. Asunción no significa lo mismo que ascensión. Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrena. No debe ser confundido con la ascensión, la cual se refiere a Jesucristo. Ven que hacemos aclaraciones siempre que no debe ser confundido con la ascensión, que nos dice que se refiere solamente a nuestro Señor Jesucristo. Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el caso de la Virgen María, este hecho fue anticipado por un singular privilegio. Este dogma también es celebrado por la Iglesia Ortodoxa. Tercero, el dogma se proclamó hace 70 años por Pío XII. Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones para que la Asunción de la Virgen sea declarada dogma de fe. Fue el Papa Pío XII que el 1 de noviembre de 1950 publica la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, que proclama el dogma con estas palabras. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Cuarto, la Asunción de María es anticipación de nuestra propia resurrección. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. La respuesta de por qué es importante para los católicos la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice en el numeral 966: la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la Virgen se da en la relación que ésta tiene entre la resurrección de Jesucristo
y nuestra resurrección. El que María se halle en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo es la anticipación de nuestra propia resurrección, dado que ella es un ser humano como nosotros. Quinto, la Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo al final de su vida terrena. La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María sobre la tierra, desde Pentecostés hasta la Asunción. Solo sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a su discípulo amado, San Juan. Recordemos cuando Jesús está clavado en la cruz, le dice a San Juan: he ahí a tu madre, y a María Santísima le dice: he ahí a tu hijo. Porque él no se va al cielo y deja abandonada a su madre, la deja confiada a su discípulo amado. Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío XII no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida, o si marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús, pero otros sostienen que ocurrió el tránsito de María o dormición, que se celebra en Oriente desde los primeros siglos. En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción de su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa junto a Jesús. A la Virgen María también se le conoce como la Virgen del Tránsito. ¿Por qué? El término sueño o paso a la otra vida, o sea, el tránsito, es el más antiguo que se refiere al término terrenal de la vida de la Virgen María. En el siglo VII, la celebración del tránsito fue introducida en Roma por el Papa Sergio I. Algunos años después, la palabra tránsito fue sustituida por asunción. Se recalca nuevamente porque, según la tradición de la Iglesia Católica, la Asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrena. Con respecto al dogma, en 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946, por medio de la carta Dei Parae Virginis Mariae, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. El 1 de noviembre de 1950, como hemos escuchado anteriormente, se publicó la Constitución Apostólica Munificentis Simus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y con el consenso de los obispos del mundo, declaraba como dogma de fe la Asunción de la Virgen María. Vamos a leer parte de lo que el Papa Pío XII
escribió en esa ocasión: los santos padres y grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explica con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo, a imitación de su Hijo único, Jesucristo. Y así, San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente: convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo también después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por esa espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Y según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo, porque así lo pedía no solo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal. Según está escrito, tú te muestras con belleza, y tu cuerpo virginal es todo santo, todo él casto, todo él morada de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo, y que, sin perder su condición humana, sea transformado en cuerpo celestial incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incólume y partícipe de la vida perfecta. Tenemos también otro antiquísimo escritor que afirma: la gloriosísima Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, dador de la vida y de la inmortalidad, por él es vivificada, con un cuerpo semejante al suyo, con la incorruptibilidad, ya que él la hizo salir del sepulcro y la llevó hacia sí mismo, del modo que él solo conoce. Todos estos argumentos y consideraciones de los santos padres se apoyan como en su último fundamento en la Sagrada Escritura. Ella, en efecto, nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo divino y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que ya desde el siglo II, los santos padres presentan a la Virgen María como la nueva Eva, asociada al nuevo Adán, íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado,
en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que, como se anuncia en el protoevangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles, por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano, desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del Divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente, como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser preservada, inmune de la corrupción del sepulcro, y, a imitación de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. En la audiencia general de San Juan Pablo II, nos habla también sobre la asunción de María en la tradición de la Iglesia. La perenne y concorde tradición de la Iglesia muestra cómo la asunción de María forma parte del designio divino y se fundamenta en la singular participación de María en la misión de su Hijo. Ya durante el primer milenio, los autores sagrados se expresaban en este sentido. Algunos testimonios, en verdad apenas esbozados, se encuentran en San Ambrosio, San Epifanio y Timoteo de Jerusalén. San Germán de Constantinopla pone en labios de Jesús, que se prepara para llevar a su madre al cielo, estas palabras: es necesario que donde yo esté, estés también tú, madre inseparable de tu Hijo. Además, la misma tradición eclesial ve en la maternidad divina la razón fundamental de la Asunción. Encontramos un indicio muy interesante de esta convicción en un relato apócrifo del siglo V, atribuido al pseudo Melitón. El autor imagina que Cristo pregunta a Pedro y a los apóstoles ¿qué destino merece María? Y ellos le dan esta respuesta: Señor, elegiste a tu esclava para que se convierta en tu morada inmaculada. Por tanto, dado que, después de haber vencido a la muerte, reinas en la gloria, a tus siervos nos ha parecido justo que resucites el cuerpo de tu madre y la lleves contigo, dichosa, al cielo. Por consiguiente, se puede afirmar que la maternidad divina que hizo del cuerpo de María la morada inmaculada del Señor, funda su destino glorioso. San Germán, en un texto lleno de poesía, sostiene que el afecto de Jesús a su madre exige que María se vuelva a unir con su Hijo divino en el cielo,
como un niño busca y desea la presencia de su madre, y como una madre quiere vivir en compañía de su hijo. Así también era conveniente que tú, de cuyo amor materno a tu hijo y Dios no cabe duda alguna, volvieras a él. Y no era conveniente que de cualquier modo este Dios que sentía por ti un amor verdaderamente filial, te tomara consigo. En otro texto, el venerable autor integra el aspecto privado de la relación entre Cristo y María con la dimensión salvífica de la maternidad, sosteniendo que era necesario que la Madre de la Vida compartiera la morada de la vida. Según algunos padres de la Iglesia, otro argumento en que se funda el privilegio de la Asunción se deduce de la participación de María en la obra de la redención. San Juan Damasceno subraya: la relación entre la participación en la pasión y el destino glorioso. Era necesario que aquella había visto a su hijo en la cruz y recibido en pleno corazón la espada del dolor. Contemplará a ese hijo suyo sentado a la diestra del Padre. A la luz del misterio pascual, de modo particularmente claro, se ve la oportunidad de que junto con el Hijo también la Madre fuera glorificada después de la muerte. El Concilio Vaticano II, recordando la constitución dogmática sobre la Iglesia, el misterio de la Asunción, atrae la atención hacia el privilegio de la Inmaculada Concepción, precisamente porque fue preservada, libre de toda mancha de pecado original. Esto lo tenemos escrito en la Lumen Gentium, numeral 59. María no podía permanecer como los demás hombres en el estado de muerte hasta el fin del mundo. La ausencia del pecado original y la santidad perfecta, ya desde el primer instante de su existencia, exigían para la Madre de Dios la plena glorificación de su alma y de su cuerpo. Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad, prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos. En la Asunción de la Virgen podemos ver también la voluntad divina de promover a la mujer. Como había sucedido en el origen del género humano y de la historia de la salvación, en el proyecto de Dios, el ideal escatológico no debía revelarse en una persona, sino en una pareja. Por eso, en la gloria celestial, al lado de Cristo resucitado, hay una mujer resucitada, María, el nuevo Adán y la nueva Eva, primicias de la resurrección general de los cuerpos de toda la humanidad. Ciertamente, la condición escatológica de Cristo y la de María no se han de poner en el mismo nivel. María, nueva Eva, recibió de Cristo, nuevo Adán, la plenitud de gracia y de gloria celestial, habiendo sido resucitada mediante el Espíritu Santo por el poder soberano del Hijo. Si estas reflexiones, aunque sean breves, nos permiten poner de relieve que la Asunción de María manifiesta la nobleza y la dignidad del cuerpo humano.
frente a la profanación y al envilecimiento a los que la sociedad moderna somete frecuentemente, en particular el cuerpo femenino, el misterio de la Asunción proclama el destino sobrenatural y la dignidad de todo cuerpo humano, llamado por el Señor a transformarse en instrumento de santidad y a participar en su gloria. María entró en la gloria porque acogió al Hijo de Dios en su seno virginal y en su corazón. Contemplándola, el cristiano aprende a descubrir el valor de su cuerpo y a custodiarlo como templo de Dios, en espera de la resurrección. La Asunción, privilegio concedido a la Madre de Dios, representa así un inmenso valor para la vida y el destino de la humanidad. Este 15 de agosto, la Iglesia va a celebrar la solemnidad litúrgica de Nuestra Madre Santísima, la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Venerado y profesado este misterio de la fe cristiana por el pueblo fiel durante los siglos. En 1950 por el Papa Pío, que lo proclamó como dogma de fe. En lo que se refiere al dogma mariano, llega después de años de reflexión, búsqueda teológica, aclaración doctrinal y contraste de opiniones diversas. La Iglesia normalmente es en un concilio que reúne gran parte de su Iglesia, por eso se llaman ecuménicos. Declara verdades que desde ese momento en adelante están claramente definidas y deben ser creídas de esa manera como están definidas, como dogmas de fe. De lo contrario, la persona ya no pertenece a la fe y doctrina de la Iglesia, sino que pertenece a otra denominación religiosa. Una vez definido un dogma, es como una ventana que se abre hacia el infinito, donde puede penetrar la luz de Dios y donde se sigue profundizando en la verdad revelada. El dogma no es, por lo tanto, un límite, sino más bien una etapa en el camino de la verdad, donde se establecen ciertos contenidos con claridad y desde cuya base se va a continuar elevando ese edificio doctrinal de la Iglesia. En general, el pueblo de Dios en su conjunto tiene un sentido de la fe que permite el consenso dogmático. Las posturas contrastantes son de unos pocos que no armonizan con el sentido de la fe y que por lo tanto son rechazadas como verdades reveladas de Dios como dogmas. Hay puntos clave de la doctrina que se han declarado dogmas como tales. Por ejemplo, el credo de la Iglesia es el resumen de nuestra fe cristiana. Allí se encuentran declarados los dogmas fundamentales de nuestra fe, que son el creer en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno en su papel. Dios es creador. Jesucristo es el Redentor. Nace de María y por obra del Espíritu Santo padece, muere y resucita para salvarnos del pecado y de la muerte. Después asciende a los cielos. El Espíritu es Señor y dador de vida. La Iglesia, el perdón de los pecados
que es la esencia de la vida cristiana y se da en los sacramentos. La resurrección de los muertos, de la carne y la vida eterna. Este es el núcleo fundamental de nuestra fe cristiana, por lo cual somos cristianos y no de otra religión. Además de este núcleo fundamental, nuestra fe sigue teniendo muchas otras creencias que no están claramente definidas en el credo y que algunas de ellas se han ido definiendo a lo largo de la historia eclesial y en las verdades reveladas. El Concilio Vaticano II propuso el concepto de jerarquía de los dogmas, lo cual ha permitido un mayor acercamiento ecuménico, puesto que hay muchas creencias en las que coincidimos de verdad con los otros cristianos y las que nos separan. Muchas veces son pocas respecto al conjunto de verdades que nos acomunan. Esto significa que las verdades o los dogmas menos centrales pueden durar más tiempo para ser entendidos por nuestros hermanos separados, o pueden realizarse diálogos para lograr entenderse en ellos y encontrar un lenguaje que permita descubrir si de verdad creemos o no en forma diferente en esas verdades que consideramos son revelación de Dios. Esto ocurre especialmente con los dogmas marianos, que representan una fuerte tensión en las relaciones teológicas y doctrinales con los hermanos protestantes y también en cierta forma con los ortodoxos. Tenemos aquí los 4 dogmas marianos. Hasta ahora la Iglesia ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática. Primero, María, Madre de Dios. María, siempre Virgen. María, la Inmaculada Concepción de María. Y cuarto, la Asunción de María. La Iglesia se fijó en María por causa de Jesús. Desde la Biblia vemos aparecer a María relacionada con Jesús. Ella es nombrada en el Evangelio de Lucas. El nombre de la Virgen era María. En Lucas 1:27 lo podemos leer. Porque Jesús, al encarnarse, tuvo que hacerlo en una persona concreta de carne y hueso, con nombre y apellido, perteneciente a una familia y un pueblo concretos. En la medida que la Iglesia fue reflexionando en las verdades reveladas de Dios, siguió acudiendo a María para entender mejor a Jesús. Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Para ser verdadero hombre, tiene que ser hijo de un ser humano. Para ser verdadero Dios, tiene que ser por obra del Espíritu de Dios y no por semilla humana. La maternidad divina de María significa básicamente que María es Madre de Dios. La palabra utilizada en griego fue Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios, la paridora de Dios. Esta afirmación no quiere decir que Dios tiene su origen en María, sino que de María salió una persona que es Dios. Ella dio a luz a alguien que es Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. El origen de Jesucristo es divino, engendrado del Padre antes de todos los siglos, desde la eternidad, pero hecho hombre por la encarnación en María. Ella es su madre y por lo mismo es madre de Dios, puesto que Jesucristo es Dios. En la Biblia encontramos varias citas que apuntan a esta realidad mariana. El Evangelio de Mateo nos dice, refiriéndose a la reacción de José
ante el embarazo de María. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En Mateo 1, 20, 23, lo cual indica que ese hijo de María viene de Dios y no viene por intervención de varón, puesto que José era el prometido de María y él no tuvo que ver en eso. Al final, Mateo resalta que se está cumpliendo la profecía del Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha llegado, Jesús es Dios. La madre de Jesús es madre de Dios. Lucas relata la anunciación del ángel a María, donde se establece un diálogo entre ella y el ángel. Este le dice que concebirá un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo. Como sabemos en la Biblia, el nombre significa lo que en realidad es la persona que lo lleva. Lucas está indicando que Jesús es verdaderamente Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. María, por lo tanto, es la madre del Hijo de Dios. Ella sigue dialogando y pregunta cómo puede ser eso posible, puesto que no conoce varón. No está en relaciones carnales con ningún hombre y el ángel le explica la manera cómo va a suceder por la acción del Espíritu Santo, que cubrirá a María con su sombra, y por eso lo que nacerá de ella será santo y será llamado Hijo de Dios. San Pablo en la carta a los Gálatas también indica la maternidad divina de María, aunque de forma indirecta. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. De nuevo se vuelve a resaltar la realidad de la maternidad de una mujer que da a luz al Hijo de Dios. El libro del Apocalipsis también expresa de manera simbólica, pero bastante precisa, la maternidad divina de María. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Aquí se nota el drama del Hijo de Dios, el misterio pascual de Cristo, que nace de una mujer, se enfrenta al antiguo dragón, la serpiente antigua, que trata de matarlo, y al final es arrebatado hasta Dios, donde reina sobre todas las naciones. Considero que con todas estas palabras, estas lecturas, todas las declaraciones doctrinales de los concilios, no cabe duda que María fue asunta al cielo. Su cuerpo no se pudo convertir en polvo como el cuerpo nuestro. Ella era la elegida de Dios para darle vida a su Hijo.
Entrando a la historia, aquí ya en nuestra Guatemala, podemos ver cómo a la Madre de Dios se le ha llamado la patrona de Guatemala. En tiempos de la conquista y colonización, los encargados de la reorganización de los pueblos fueron los sacerdotes franciscanos. Y estos grandes devotos de la Virgen comenzaron a fundar nuevos pueblos bajo distintas advocaciones de la Virgen. Debido a esto es que en Guatemala muchos municipios celebran fiestas específicas a la Virgen como la Asunción. Otros la llaman la Virgen del Tránsito. Y no solo en Guatemala, sino en muchos países del mundo veneran a la Virgen de la Asunción y a la Virgen del Tránsito también. La celebración y creencia de la Asunción de María es celebrada también en muchos países y la tienen como patrona. Aquí en Guatemala hay otros municipios que cuentan con un patrón que guía y protege a los ciudadanos, y en este caso es a la Virgen de la Asunción. Desde el traslado de la ciudad en 1796, se tiene como la advocación que protege a este territorio. Previo al gran día de celebración, durante los primeros 14 días del mes, se realizan diversas actividades religiosas como rezos, novenas en honor a la Virgen. También se realizan los convites para anunciar el inicio de las actividades. De igual forma, una semana antes se realiza una procesión infantil que lleva casi 30 años realizándose. Las celebraciones del 15 de agosto comienzan muy temprano, con una misa solemne. Luego se realiza una procesión que recorre los alrededores de la parroquia de la Asunción en la zona 1, y en el trayecto se pueden observar en el camino hermosas alfombras elaboradas por todas las personas que viven cerca de la parroquia, acompañada de música de banda, juegos pirotécnicos y gran cantidad de espectadores. El recorrido de la procesión llega a la Catedral Metropolitana, en donde se recibe con honores a la patrona de la ciudad. De igual forma, esta fiesta implica celebración y cultura con una feria muy tradicional y esperada, llamada la Feria de Jocotenango. Esta feria, celebrada únicamente en el mes de agosto como parte de las celebraciones del Día de la Virgen de la Asunción, se remonta al tiempo del traslado de la antigua Capitanía General de Guatemala. Al asentarse los barrios y pueblos en la nueva ciudad, uno de los primeros fue el barrio de Jocotenango. Este barrio justamente estaba bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, coincidiendo con la patrona de la nueva ciudad de Guatemala. Esta feria, iniciada hace cientos de años, aún se celebra en las afueras del Hipódromo del Norte de la ciudad de Guatemala y es una de las ferias más esperadas. A ella asisten gran cantidad de personas que pueden encontrar no solo juegos, sino también comida y cultura. Este es un espacio de entretenimiento para muchas generaciones y debido al feriado oficial se vuelve un espacio para compartir en familia. La capital del Reino de Guatemala, al ser trasladada al valle conocido como de la Ermita o de las Vacas, se dedicó a la Virgen de la Asunción, por lo que cambia su nombre oficial de la capital de Guatemala como Nueva Guatemala de la Asunción. Todo esto viene desde el tiempo de la colonia, llevándose a cabo esta celebración tan especial.
En algunos municipios, como Cantel, en Quetzaltenango, también se festeja del 9 al 16 de agosto. El municipio de Tactic, en Alta Verapaz, del 11 al 16. La cabecera departamental de Chiquimula, del 11 al 16. En Nevaj, Quiché, se celebra del 11 al 16. Colotenango, Huehuetenango se celebra del 12 al 15. Así, queridos hermanos, terminamos con una parte esencial sobre la asunción de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Esperamos que todo este conocimiento, todos estos textos, todo lo que se les ha dado a conocer, sea para que nosotros nos aferremos más a nuestra Madre Santísima. Como dogma de la Iglesia, la aceptemos, la querramos y la veneremos siempre. Y nunca dejarla, porque así como ella es madre de nuestro Señor Jesucristo, también es madre nuestra. Y como intercesora por excelencia, la llamamos día a día para que pueda ella interceder ante nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Eso es todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Buena tarde.